Vuelve el boom minero a Perú. La producción minera en el Perú está de vuelta y se espera que se concrete una inversión de aproximadamente 7.000 millones de dólares entre 2023 y 2024, enfocada en 6 proyectos mineros, el cual generará 10.000 empleos. Este 2023, con una inversión de 2.947 millones de dólares, 4 proyectos comenzarán a construirse en las mineras Corani en Puno, Magistral y Antamina en Ancash, Romina en Huaral, y para el 2024, con 3.973 millones de dólares, se encuentra la mina Zafranal en Arequipa y Yanacocha en Cajamarca. De acuerdo con el ministro de Energía y Minas, esto es posible ya que se ha logrado la vuelta a la normalidad del país tras las violentas protestas. Hemos superado una etapa muy compleja que casi había paralizado la industria, con bloqueos de carreteras. Las actividades mineras están normalizadas. Cabe resaltar que la actividad minera es uno de los motores de la economía peruana y tiene un 8,3% de participación en el PBI. Además, el Perú es el segundo productor de plata, cobre y zinc a nivel mundial, y el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina, según datos oficiales. Se espera que esta reactivación suceda en todos los ministerios de la misma manera, a fin de buscar una mejoría a nivel nacional. Buenas noches. ¿Cómo quisiéramos creer que esta información y este optimismo realmente se esté dando en el país? Nosotros estamos viendo algunos escenarios que ponen en cuestión eso que potencialmente se está estableciendo como lo que se espera, y el ministro de Energía y Minas también espera, y los peruanos también esperamos. Y precisamente hoy día decimos y entramos en una disyuntiva. ¿Por qué, teniendo ese potencial, aún no existe formalidad en el empleo? Aún los índices de pobreza y desnutrición crónica infantil siguen siendo elevados. ¿Por qué no hay paz social? Algo está sucediendo, y nosotros queríamos consultar pues con las personas que están inmersos en el día a día del mundo minero y que nos podrían estar dando algunas luces de cómo entender esta realidad. O sea, decir que tenemos potencial para desarrollarnos económica y socialmente, pero que no lo estamos haciendo. ¿Será una falta de liderazgo, una falta de visión por parte del Ejecutivo en el sentido de conducir los esfuerzos de manera inteligente para que se promuevan las inversiones? ¿Será que todavía estamos en niveles de competitividad sumamente bajos, que no podemos beneficiarnos de esta dinámica? Cuando el primer boom minero se dio, estamos hablando de la década de los 90, el año 2000, nosotros pudimos evidenciar las cifras importantes en cuanto a la balanza comercial, ¿no? Ahí habla de un 8,3, en algún momento el sector minero representó el 15% de todo el Producto Nacional. Vimos cómo la dinámica económica se empezó a desarrollar de manera importante, cómo los demás sectores relacionados, porque la minería, si bien es cierto, es un sector extractivo, primario, pero mueve otros sectores económicos como por ejemplo construcción, servicios, manufactura, etcétera, etcétera. Entonces, veamos qué es lo que nosotros debemos entender como oportunidad y qué es lo que estamos haciendo, y dirijámonos a quienes toman las decisiones como ciudadanos organizados y serios
para que tomen las mejores decisiones y las inversiones cada vez aumenten y sean más beneficiosas. Vamos a volver a pasar este videíto del boom minero para tomar pieza por pieza cada uno de los términos que están queriendo introducir y poder sacar nuestras propias conclusiones. Vuelve el boom minero a Perú. La producción minera en el Perú está de vuelta y se espera que se concrete una inversión de aproximadamente 7.000 millones de dólares entre 2023 y 2024, enfocada en 6 proyectos mineros, el cual generará 10.000 empleos. Este 2023, con una inversión de 2.947 millones de dólares, 4 proyectos comenzarán a construirse en las mineras Corani en Puno, Magistral y Antamina en Ancash, Romina en Huaral, y para el 2024, con 3.973 millones de dólares, se encuentra la mina Zafranal en Arequipa y Yanacocha en Cajamarca. De acuerdo con el ministro de Energía y Minas, esto es posible ya que se ha logrado la vuelta a la normalidad del país tras las violentas protestas. Hemos superado una etapa muy compleja que casi había paralizado la industria, con bloqueos de carreteras. Las actividades mineras están normalizadas. Cabe resaltar que la actividad minera es uno de los motores de la economía peruana y tiene un 8,3% de participación en el PBI. Además, el Perú es el segundo productor de plata, cobre y zinc a nivel mundial, y el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina, según datos oficiales. Se espera que esta reactivación suceda en todos los ministerios de la misma manera, a fin de buscar una mejoría a nivel nacional. Bien, Carlos, sin más, es un reportaje de la República, Créditos para la República, en la cual nos habla de que la situación minera, esto no tiene más de un mes, este reportaje, realmente estamos bien. ¿Qué podríamos decir a este reportaje? O sea, tenemos como que ya se resolvió el problema de la conflictividad, todos los factores que estaban atrapando a la minería para que despegue. Tus primeras reflexiones al respecto, Carlos. Bueno, antes que nada, muchas gracias, César. Es un gusto estar en tu programa. Y bueno, para comentar un tema tan importante como es el tema de la minería, ¿no? Que es una actividad económica sumamente relevante para nuestro país. El primer comentario que surge, digamos, de lo que se acaba de presentar es que parecería que vivimos realidades paralelas, ¿no? Porque definitivamente es algo que, si bien es cierto, todos deseamos que las inversiones se materialicen, es claro y evidente que la realidad contradice lo que se acaba de presentar. Vemos que efectivamente después del proyecto Quellaveco no vemos hacia adelante una materialización de inversiones que estén proyectándose para este año o para los subsiguientes. Hay algunos proyectos en cartera, definitivamente, pero son proyectos, la mayoría de ellos debajo del billón de los 1.000 millones de dólares, algunas minas medianas, algunas ampliaciones. Yo creo que en lo que hay que focalizarse en estos momentos, lo más importante para la minería del Perú es la inversión de sostenimiento, o sea, lo que es la inversión de sostenimiento para mantener el aparato productivo ya existente, pero no vemos en el pipeline de proyectos de esos 60 billones que se habla de pipeline de proyectos, nuevos megaproyectos para materializarse en los próximos años. Mira, bueno, acá hay un siempre asiduo televidente, tremendo invitado, don Carlos Santa Cruz, que permitirá que nos aclare algunas dudas. Es el Complejo Deportivo del Gato, debe ser de Cajamarca y te conoce seguro. Ojalá que nos hagas algunas preguntas para enriquecer esta conversación que tenemos con Carlos. Sí, opino como tú, Carlos, o sea, este
reportaje expresa un deseo que ojalá sí sea, ¿no? Un deseo en que los proyectos sean mirados como oportunidades, que se respete o que se aprecie el hecho de que hay confianza en el inversionista para venir al Perú, que no se les queme los campamentos, que no se le tome las carreteras, que no se los trate de manera peyorativa, principalmente en Cajamarca, ahora más en el sur, para que tengan esa confianza de venir. Entonces, lo que yo quisiera que me diga es cuánto de lo que se andó, porque hemos tenido un boom minero, sí hemos tenido, y nos dio buenos resultados, cuánto de lo que se andó se está desandando en este momento, en cuanto a proyectos y en cuanto a proyectos en ejecución y proyectos por ejecutar. Sí, un poco para darte una idea, en la época del superciclo de inversiones mineras en el Perú, al que te has referido, el denominado boom minero, el ritmo de inversiones anuales en el Perú estaba en el orden de los 10.000 millones. Sin embargo, esto ha venido decreciendo. No es un tema que ha ocurrido, o sea, este no es un fenómeno que ha ocurrido de la noche a la mañana. En un sector como el minero, estas cosas no ocurren súbitamente, sino es un proceso que se inició hace más de una década en el que paulatinamente se han venido deteriorando las condiciones para atraer la inversión en el país. Llámese conflictividad social, llámese señas de inestabilidad política, inestabilidad jurídica, inestabilidad política, excesos en lo que es la permisología, y esto obviamente pasa factura, ¿no? Y hoy día estamos ya en la etapa en la que esto nos está pasando factura. Eh, lo que sí debemos de decir es que el aparato productivo del Perú ha crecido significativamente producto de los esfuerzos que se han hecho durante los últimos 30 años, 25 años, digamos, de inversión. Eh, pero las condiciones de inversión también tenemos que ser realistas, se han venido deteriorando y eso es lo que hay que trabajar y hay que recuperar, cambiando la situación actual de lo que acabo de mencionar, Claro. conflictividad social, excesos de permisos, inestabilidad política y social. Mira, a ver, ahí me queda una cuestión. Hablaba de 10.000 millones promedio en el momento de máximo boom minero, 10.000 millones de dólares de inversión. Ahora, ¿en cuánto estamos? El año Bueno, pasado y este año, ¿cuánto se está proyectando? Mira, cuando hablamos de 10.000, probablemente el tamaño de la minería requería, de ese entonces, requería unos 2.000 a 2.500 millones. O sea, en Ya, inversión neta en nuevos proyectos, estamos hablando de 7.500 millones. Hoy día, el tamaño de la minería peruana es mucho mayor que hace 10 o 15 años. Hoy claro que día, sí. para mantener ese aparato productivo se necesitan 3.500 millones en promedio aproximadamente, entre 3.500 y 4.000 millones. O sea, para mantener lo que ya existe hay que invertir esa cantidad de dinero. Y para crecer, Hoy día los nuevos proyectos que se están anunciando, yo creo que escasamente superan los 1.500 millones en proyectos nuevos. Entonces estamos comparando 1.500 o 1.000 millones versus, los 7.500 que existían hace 10, 15 años. sí, eso es lo que hemos visto en el reportaje, ¿no? 7.500 millones y este año va a ser 4.000 millones, como si ya estuviera acá y como que las condiciones son favorables. Pero yo estuve mirando una cifra, no llegamos a los 1.000 millones el año pasado y menos ahora, este año se ha contraído la inversión porque las condiciones siguen siendo complicadas, complicadas, a pesar que tienes un mercado internacional favorable, ¿no? En cuanto a esos commodities, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar con respecto Esto, al impulso del sector
quiero precisar la pregunta. ¿Qué se tendría que dar como condición para que, por ejemplo, para tomar un ejemplo, Sulfuros y Anacocha salga adelante y no esté ahorita entre voy y no voy porque las condiciones son malas? Bueno, por ejemplo, tú te has referido a Sulfuros y Anacocha, un proyecto esperado en Cajamarca del orden de los 2.500 millones de dólares. Eh, Lamentablemente, el último anuncio de Newmont no es muy, digamos, muy alentador, porque Newmont, después de la compra que hizo de Newcrest, una compañía importante a nivel global, ha de alguna manera repriorizado sus proyectos. Y justamente, lamentablemente, uno de los proyectos que ha salido desfavorecido es evidente que es Sulfuros Yanacocha. Sí, Esperamos que en algún futuro cercano esto se reconsidere y se llegue a materializar esta inversión. Estos 2.000 o 2.500 millones estaban dentro de los 7.000 500. millones que se han anunciado, ¿no? Entonces, O sea que ya eh, hay que estamos, a- descontar. estamos hablando de posibilidades, ¿no? Pero en el mundo de las inversiones y en el mundo minero, estas situaciones se dan, y vuelvo a repetir, no son como un interruptor eléctrico, o sea, funciona o no funciona. O sea, esto, para Un proceso. cambiar la situación actual, requerimos trabajar mucho en el Perú, y esto es un proceso largo también, así como nos ha tomado 10 o 15 años, probablemente 15 años, desacelerar el proceso de inversión minero en el Perú y al punto al que hemos llegado hoy día, nos va a tomar un esfuerzo importante también, y un tiempo importante, volver a reactivarlo. Y eso es un esfuerzo en el que todos tenemos que sumar. Tenemos que sumar el sector privado, el sector estatal, trabajar juntos agresivamente para cambiar algo que está a la mano nuestra y que debe hacerse de manera urgente, y eso sí lo podemos acelerar, es el tema de la permisología. No puede ser que un proyecto minero requiera de más de 300 permisos para llevar adelante y que esos permisos sean tramitados en diferentes ventanillas. Esto se debe Sí, simplificar, si queremos reactivar y alentar la inversión, tenemos que tomar medidas importantes ahí. Y los proyectos están, o sea, se han puesto los proyectos sobre la mesa, pero no se toman las decisiones adecuadas. Y el otro tema es algo que es fundamental, ¿no? Es hacer prevalecer el Estado de Derecho, o sea, digamos, la ley tiene que cumplirse, ¿no? Y la ley debe de cumplirse para todos. Eso lanza una señal muy importante. Un bloqueo de carreteras es una fractura de la ley, y un bloqueo de carreteras paraliza actividad económica, paraliza operaciones, y eso no puede ser tolerado. Eh, eh, Puedo sonar un poco radical, pero esa es la verdad. Las señales que mandamos al mundo dicen, bueno, han parado a las Bambas de los 4 años que debía haber operado, lo han parado un año. Entonces, ¿qué pueden esperar del Perú? ¿Qué claro podemos que sí. esperar de nuestro país? Entonces, y el otro tema es que debemos enfrentar la realidad, o sea, decir las cosas tal como son, sin llegar a ser pesimistas. Tenemos que decir las cosas tal como son para poder de ahí, digamos, levantarnos y sacar adelante las cosas. Hoy día está seco el pipeline de proyectos en la minería prácticamente, salvo algunos proyectos y empresas que están haciendo tremendos esfuerzos para llevar adelante sus proyectos, pero es evidente, digamos, el cambio de lo que era el pipeline de proyectos que se venía ejecutando hace 15 años de lo que es hoy día, o hace 10 años, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo muy grande en un contexto interesante y muy favorable para commodities, especialmente como el cobre, ¿no? Claro. Al cual debemos de darle una prioridad importante porque tiene un significado estratégico para el desarrollo de nuestro país. Mira, Carlos, has tocado algunas venas interesantes que la vamos a desarrollar luego de esta breve pausa comercial, muy breve, 1 minuto y medio y volvemos. Has tocado cosas que es bueno resaltar. ¿Me das un momentito? Por supuesto.
Nuevamente con Carlos Santa Cruz. Allí el gato nos dice, y eso ya es un rum rum que está sonando, yo no sé qué nivel de información tienes, pero dice que hay actividad informal en el Cerro Quilich, Yanacocha. Ya es la tercera vez, una vez me lo dijo un periodista, Lucho Mego, como pidiendo, oye, apóyame para resaltarlo, pero no tenía la información. Pero parece que ya están dando permiso a determinadas empresas para hacer esa exploración o explotación perversa. Ya lo hemos visto en Algamarca, ¿no? ¿Tienes algún dato sobre eso? No, no, la verdad que desconozco, sería lamentable que eso esté ocurriendo, porque obviamente ese tipo de actividad sí estaría afectando verdaderamente al medio ambiente, ¿no? Eh, una actividad formal en esa zona no sería perjudicial, es perfectamente factible, pero obviamente una actividad informal, ilegal en esa zona sí complicaría las cosas desde el punto de vista ambiental en la cuenca. ¿No? Y desincentiva a las personas o a las empresas o a los inversionistas que quieren entrar en un campo de formalidad con estándares exigidos a nivel internacional. O sea, ¿qué sentido tiene que yo me esfuerce si se dan esos permisos implícitos? Todavía seguimos manteniendo, saliendo de ese punto, todavía seguimos manteniendo ese portafolio de 56,000 millones de dólares en proyectos mineros, digamos, para arrancar. Sí, pero antes de entrar a ese punto, César, yo quisiera hacer un breve comentario sobre lo anterior. Se me acaba de ocurrir al tú mencionarlo, hacer el comentario respecto a actividad informal en la zona de Quilich, ¿no? Se acaba de suspender o postergar el proyecto Yanacocha Sulfuro, es un proyecto sumamente importante para la continuidad de la actividad en la zona minera de Cajamarca y obviamente esto con un impacto tremendo al canon minero que usualmente recibe la región. La zona de Quilich es una zona perfectamente minable. Ahí no hay ningún colchón acuífero y eso se puede discutir técnicamente perfectamente. Y si la comunidad o digamos las autoridades están listas a discutir, esa es una oportunidad real para Cajamarca para poder Claro. hacer una actividad minera responsable en esa zona y poder generar beneficio para todos, no solo para la actividad privada, sino principalmente para la comunidad. Y eso está ahí. De la Sí, inversión que se hace en minería, el 50% prácticamente de las utilidades van a la comunidad. Eso claro. está demostrado con cifras, con números. No es que se lo lleve en todo, como se dice usualmente y normalmente gente con muy poco conocimiento, con un discurso muy alarmista y lamentablemente destructivo, se expresan así de la minería. Y esta es una salida para Cajamarca de corto plazo, porque es un proyecto que se puede poner en producción en muy breve tiempo. Mira, a mí no solamente es desconocimiento o no tener la información precisa, para mí también es mala leche. Grufides trabajó en aquellos años de manera despiadada para construir mitos sobre el Cerro Quilich. Y lo que hizo y las autoridades en ese tiempo hicieron más caso a la turba que a la lógica y que a la ciencia. Y ahora, ojalá que no se esté dando, ojalá que sea sencillamente un comentario, un murmullo, pero de ser sería catastrófico. Yo no sé dónde se van a meter estas instituciones que con plata donada hacen daño al país, ya sería en el medio ambiente y en la parte económica ya lo hicieron hace rato. Javier Pereira, nuestro común amigo, nos ha dejado una inquietud, no sé si tú lo ves ahí en tu máquina, en tu laptop. Él dice, el escenario en el que nos encontramos en estos momentos es parecido al del 2012. Inestabilidad política y socioeconómica. Es el momento de generar un punto de quiebre que nos permita construir una propuesta que permita el mayor beneficio para la mayoría de los cajamarquinos. Es un deseo,
pero hay veces esos buenos deseos tienen que complementarse con acciones. No sé cuál es tu opinión. Bueno, el momento es complicado, pero curiosamente el mercado es muy favorable. Hacia el futuro, mire, Cajamarca tiene las reservas de cobre, es una de las zonas con reservas de cobre más importantes para el país. La producción cuprífera en Cajamarca, ya no tanto aurífera, también hay oro, pero más hay cobre. La producción de cobre en Cajamarca puede añadir 1 millón, por lo menos, entre 1 millón a 1,5 millones de toneladas de cobre fino a la producción total del Perú. Actualmente la producción total del Perú en cobre fino está en el orden de los 2,7 millones de toneladas aproximadamente, creciendo poquito a poco hacia los 3 millones. Es decir, puede aumentar en un 50% la producción del Perú. Eso quiere decir que nos pondría ya alrededor de los 5 millones de toneladas, muy cerca a digamos, a los 4,5 millones de toneladas de cobre fino, y con ampliaciones en otras zonas del Perú podríamos llegar a los 5 millones, consolidándonos como el segundo productor de cobre mundial en un momento estratégico para el mundo, o sea, donde el mundo se está preparando para consumir más metal verde por lo que todos percibimos y vemos que está ocurriendo. Por un lado, hay una brecha en la oferta de material porque las minas más grandes de cobre tienen una tendencia a ser más caras. Por otro lado, están profundizándose más y hay que sustituirlas. Y tienen Ajá, que haber nuevos proyectos. Eso por un claro que sí. lado. Y la demanda de más cobre viene por otro lado, en que el mundo está cambiando su matriz energética. Quiere decir, el mundo está pasando de consumir combustibles fósiles como el petróleo a consumir energías renovables, energía eólica, energía fotovoltaica, y todo esto demanda más cobre. Por otro lado, hay una tendencia también muy rápida a que el mundo comience a movilizarse en carros eléctricos, y eso también demanda significativamente más cobre. Mira, Unidad singular delante de nosotros, pero el problema es de que nos ha agarrado desacelerados claro. con el pipeline. Tenemos los 60.000 millones de proyectos que tú dices, pero no se mueven, están estáticos. Por una razón obvia, ¿no? Inestabilidad política, violencia social, mensajes distorsionados, ONGs que se encargan de demonizar a una de las inversiones más importantes del país. Yo pondría en lo que acaba de manifestar, primero la importancia de la actividad cuprífera. Lo más importante de la actividad cuprífera es que se está adelantando al cambio de la matriz energética en el mundo. O sea, estás contribuyendo a una energía limpia. Uno dice la minería contamina, hace daño, pero al final esos insumos sirven para que el mundo, su energía, la energía que utiliza el mundo sea más limpia. Y de ahí tenemos los números, ¿no? Los números son los millones de toneladas de producción, los millones, miles de millones de dólares de recaudación fiscal, la generación de empleo, que también hay números. Mañana tenemos una entrevista con la gente del IPE que nos va a mostrar su matriz de competitividad. Y entonces, Carlos, estamos locos, o sea, estamos locos porque tenemos un recurso que va a servir para evitar el calentamiento global y que vamos a ganar plata y las presentes y futuras generaciones tendrían oportunidad. Sin embargo, nos estamos disparando al pie. ¿Qué, Sí, qué efectivamente. reflexión adicional al respecto? Yo creo, razones para eso, ¿no? El país ha vivido un ciclo de crecimiento económico en el que hay cierto sector de la población que no ha percibido que ha recibido un beneficio tangible, ¿no?
Entonces, esta disparidad, digamos, en la participación en los beneficios del evidente, digamos, avance económico del país, nos está generando esta crisis social que tenemos adelante. Y lamentablemente, nuestros gobiernos, nuestras autoridades, no han utilizado, no han gestionado eficientemente los recursos que se han generado en la economía nacional. Ujú. Y por eso vemos los problemas que vemos, ¿no? La ausencia del Estado en las zonas socialmente más deprimidas del país, donde tiene que haber más presencia del Estado. Entonces, eso hay que trabajarlo, porque definitivamente tiene que cambiar para que generemos una situación, un espacio social donde sea mucho más fácil concertar. Yo creo que el sector privado ha hecho una gran tarea en ese sentido. Se ha aprendido mucho durante los 30 años respecto a manejo ambiental, a manejo de relacionamiento con el entorno, con todos los problemas que han habido y con todos los inconvenientes que se han tenido que enfrentar, pero quien se ha quedado rezagado significativamente es el Estado, es el gobierno de turno en cada caso, y no se ha logrado esa presencia. Sabemos que tenemos un gobierno que no tiene todos los recursos, que es un gobierno que enfrenta dificultades, y desde esa perspectiva el sector privado tendrá que hacer más esfuerzo, eso definitivamente. Y yo creo que se viene trabajando en ese sentido, pero no es suficiente porque la mesa tiene tres patas: el sector privado, sector público y la comunidad. Y el gobierno, que es el sector público, tiene que estar presente y ha sido el gran ausente y ha dejado que se cultive y que crezca, que se entronque una relación bilateral entre el sector privado y la comunidad que no es sostenible sin la No es. presencia del Estado. Entonces, Cualquiera patea el ese tablero. es un tema. Eso es un tema clave. Carlos, regálame un par de minutitos más o unos 5 minutitos más porque yo te pedí media hora, pero ya nos estamos pasando. Hay una pregunta que creo que la has respondido en Sí, cierta forma. Víctor Vázquez Villanueva, si la política de distribución del canon es un desastre, entonces, ¿cómo plantear un nuevo esquema redistributivo del canon para tangibilizar los beneficios a los ciudadanos? Y yo te quiero contar un poco de lo que conozco. Por ejemplo, hay en privados y privados, privados y privados. El canon minero va al Estado y el Estado debería orientarlo a promover una actividad privada para que sea competitiva. Me pongo en el caso te hablaba de Carlos Añaño. Él tiene un emprendimiento que es Inca Chip, ¿no? Papas nativas en Ayacucho, lo empaqueta, lo procesa y lo lleva al extranjero, pero allí se podría impulsar con mayor fuerza si es que el Estado asigna inteligentemente los recursos para que los agricultores tengan mayores niveles de competitividad en la producción agrícola. Y entonces habría una relación muy armoniosa. No sé, creo que cuando estabas en Yanacocha hacías muchos esfuerzos para asociar la actividad minera con emprendimientos locales. ¿Qué experiencia nos podrías contar? bueno, yo creo que la mejor experiencia que tenemos, bueno, hay dos aspectos en esto, dos aspectos importantes. Si algo tenemos en el sector privado, y eso, bueno, es una realidad innegable, en todo nuestro sector privado lo que tenemos es capacidad de gestión. Yo creo que ese es el gran valor, aparte de las rentas que se pueden generar y para beneficio, digamos, de todos. La capacidad de gestión es un activo importantísimo, y es algo importantísimo porque tenemos deficiencia de capacidad de gestión a nivel gobierno. Entonces, una experiencia muy importante fue el tema creo que fue durante el gobierno de Alan García, si no me equivoco, en que se dio un dispositivo en el cual parte de la contribución de las empresas iba a financiar
un esfuerzo de gestión en el cual participaban las empresas del sector privado y los gobiernos regionales y gobiernos municipales. Los tres se sentaban, o sea, el gobierno local, el gobierno regional y la empresa generadora de la renta, se sentaban a trabajar, a trabajar juntos y gestionar un portafolio de proyectos que podían ser de infraestructura, que podían ser de Claro, emprendimientos, que claro. podían ser de servicios. Lo que digamos, se buscaba era aprovechar la capacidad de gestión del sector privado, aprovecharla en la gestión de proyectos públicos. Y eso era un centro de aprendizaje muy importante, muy importante. Se Eso me, se mezclaban y dejabas capacidad instalada lógico. y capacidad de gestión instalada. Y lo que es interesante es que esto se puede perfeccionar, se podía perfeccionar eh, buscando que se desarrollen planes de desarrollo, es decir, planes de desarrollo concertado entre, digamos, entre las tres patas, el sector privado, la gestión, el sector gubernamental y la comunidad, de tal manera de que se gestionen los portafolios y que trasciendan un gobierno, que trasciendan los gobiernos, de tal manera que haya continuidad en el esfuerzo y se vea el fruto y el producto de la generación de renta. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la diseminación del canon. La actual ley lo que hace es diluir el canon minero. Así Va es. por puchitos, termina en pedacitos, digamos, de dinero en No todos sirve. los sitios, pero ninguno hace nada resaltante, ninguno hace nada, digamos, importante para la comunidad. Tremendos montos de dinero que se distribuyen y se diluyen. El canon minero deberíamos utilizarlo de otra manera. Y este es un mecanismo que funcionó exitosamente, pero lamentablemente cuando vino el siguiente gobierno se eliminó y ahí quedó, ¿no? Es más, parte de la renta que se había generado, digamos, por un mecanismo tributario, se incrementó, pero toda esa renta en el siguiente gobierno volvió al gobierno central, no al gobierno regionales y a los gobiernos locales. Sí, Entonces, hubieron propuestas de política inclusive que decía que el canon hay que repartirlo entre las familias de la zona de explotación. O sea, es lo que esa aberración no es posible hacer. Y todo ese esfuerzo mancomunado entre el sector público, el sector privado y la población, que también son sector privado porque realizan actividad económica, todos esos esfuerzos tienen que tener visión de mercado. Para que sea sostenible, Carlos, tiene que tener una visión de mercado, no una mirada de clientelaje. Lamentablemente, muchos de estos recursos se han utilizado por parte del gobierno como clientelaje para que los quieran a los políticos, para que voten por los políticos, para que se perpetúen en el poder los políticos. Entonces, es importante la visión de mercado. Esta experiencia Incachic, entiendo que ha hecho su estudio y está proyectado al mercado externo. Espectacular, ese negocio no se va a caer, así el Estado no participe porque es ganancia de la gente. Carlos, has sido muy amable y muy generoso con tu tiempo. No sé, las muchas reflexiones gracias. finales que tú quieras dar en esta oportunidad, en esta conversación, porque no es entrevista. Bueno, solo mencionar de que en el Perú estamos acostumbrados a lidiar con las coyunturas complicadas. Esta es una coyuntura complicada de la cual tenemos que tener la convicción y la certeza de que vamos a resolverla y vamos a salir. Pero todos tenemos que poner de nuestro lado. No todos somos dueños de la razón no es única para un sector o para el otro. Tenemos que buscar la concertación y el punto de encuentro para resolver. Es importante que nos sentemos a buscar un acuerdo nacional, a bajar el nivel de conflictividad y concretamente a ir buscando que mejore el clima de inversión en nuestro país, porque definitivamente no hay forma de mejorar, digamos, y de salir de la pobreza si no generamos más renta, si no generamos más crecimiento y si esa renta no la distribuimos de mejor manera como lo hemos hecho en el pasado. O sea, por ahí va la cosa, hay salida, el país tiene un gran potencial,
tenemos que seguir trabajando duro para materializar el beneficio y una mejor distribución para todos. Estoy muy agradecido. Acá no se acaba el tema. El problema está en la mesa. Hay que buscar la forma como resolverlo. Al menos eso es lo que me queda como parte final. Te abrazo y tendremos la oportunidad de vernos y hablar nuevamente sobre estos temas de desarrollo. Te abrazo. Muchas gracias, Zeta. Siempre es un gusto conversar contigo. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Mañana vamos a hablar con la gente del IPE. Ellos van a presentar, van a exponer sus resultados del INCORE, Índice de Competitividad, cómo nos habrá ido en el 2023. Vamos, yo tengo algunas preguntas ahí, yo soy medio desconfiado de los índices, más me voy por lo intuitivo, pero vamos escuchando qué hay de información para poder emprender algunas mejoras. Nos vemos mañana. Chao.